tardes, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos una vez más. Ahora ya entrados en esta segunda temporada de Contracorriente, el programa que producen la Fundación Liberty Plus y el Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU. A mí, como cada martes, me da mucho gusto agradecerles que estén aquí acompañándonos, a ustedes que están allí en la transmisión de YouTube, a ustedes que nos acompañan a través del streaming en vivo de Facebook, a quienes nos acompañan en los recortes y en distintos momentos en las redes sociales. Quiero decirles gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa realmente interesante. Tenemos mucho de qué hablar. No solo tendremos una entrevista exclusiva con el presidente del Paraguay, el presidente en funciones, Mario Abdo Benítez, sino que además tendremos un extenso análisis sobre la hora clave en Brasil. Este fin de semana habrá elecciones y el continente entero presta atención a lo que sucederá en el resultado de lo que se dice será apenas la primera de dos vueltas electorales en las que Jair Bolsonaro y Ignacio Lula da Silva se debaten la presidencia. Arrancamos pues con la editorial Contracorriente el día de hoy. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas después de una visita presencial en una inspección de hechos determinó lo que era un secreto a voces. En Venezuela hay constantes, sistemáticas y sostenidas violaciones a los derechos humanos. Se sabe que no solamente hay esto que le acabo de decir, un sistema que está organizado desde la cúpula gubernamental para atacar a los oponentes. Se sabe además que hay un sistema de espionaje organizado a través de la Agencia de Inteligencia de Venezuela, donde han hecho lo impensable. Están declaradas, confirmadas y probadas torturas de toda clase. Llevaban a los prisioneros a un lugar donde les hacían cavar un pozo, les informaban que sería su tumba y luego fingían un fusilamiento. Las violaciones a los derechos humanos son también violaciones sexuales que están probadas. Desde Caracas, por supuesto, todo fue negado, como todo se niega siempre. Lo que me llama la atención, como hombre libertario que soy y creedor de las instituciones, es que haya una ingenuidad tan clara, tan patente de parte de los veedores de la Organización de las Naciones Unidas. Reclaman justicia y dicen que sea el gobierno el encargado de llevar a cabo una investigación y de juzgar a los culpables. Yo creo en las instituciones, pero realmente le tengo muy poco respeto a la ingenuidad. Continuamos con más Contracorriente. Vamos sin más vueltas a nuestro recorrido por el mapa con todo lo que ha pasado en el mundo, o casi todo. Esto es el radar Contracorriente. Vaya cosas que tenemos para contarles el día de hoy. El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha dicho lo que todo el mundo esperaba que dijera, que quería una reelección. Lo había dado a entender unas pocas veces, pero muchas otras lo había hecho de manera solapada. Sin embargo, por fin lo dijo. Veamos el video. No, lo tenemos por aquí. No está por ahí, no importa, yo les cuento. Dijo que después de conversar con su esposa Gabriela había tomado la decisión de postularse a un segundo mandato de la presidencia. Por supuesto que todo esto está en contra de la Constitución. Su artículo 154 lo prohíbe expresamente y define que un presidente puede correr solo un mandato. Como resultado, hay muchas protestas. Déjenme mostrarles, por ejemplo, este comunicado de IDEA. Aquí lo tenemos, sí, ese sí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? La primera página del comunicado de IDEA, tenemos por aquí, ahí está. Dice, los ex jefes de Estado y de gobiernos que integramos la Iniciativa Democrática de España y las Américas, eso es IDEA, consideran obligadamente manifestar lo siguiente, dada su gravedad.
La Constitución de El Salvador proscribe expresamente que sea candidato el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses. Dice también que en una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder encuentre sometido a reglas fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos. El proceso democrático requiere de ciertas reglas que limiten el poder de la mayoría expresado en las urnas para proteger a las minorías. Ahí, eso dice la primera página. Y la segunda página es a donde están las firmas de muchos de ellos. Las firmas de, por ejemplo, Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Bartleta de Panamá, Felipe Calderón de México, Vicente Fox Quesada de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei de Chile, César Gaviria de Colombia, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Mahuat de Ecuador, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Julio María Sanguinete de Uruguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. ¿Qué dijo después de recibir esta carta? Bueno, Nayib Bukele dijo que muchos de ellos son corruptos y asesinos. Ofendido se sentiría si recibiera el apoyo de todos ellos. La cosa no ha terminado aquí. Hay mucho más que hablar al respecto y sabemos además que, ¿por qué es posible? Si la Constitución lo prohíbe, ¿cómo es que Bukele planea presentarse a una nueva candidatura presidencial? Porque un tribunal constituido por él el año pasado le dio la razón. Veremos qué pasa. Hay más cosas que contarles en este panorama internacional. Resulta es que Gabriel Boric se echó en contra a la izquierda latinoamericana. Veamos el video. It doesn't matter if you are from far right, far left. Those are civilizatory mandates. For example, one, respect of human rights. Respect of human rights has no double standard. Is that okay? Is well said? So it really pisses me off when you cannot, when you are from the left, and so you condemn the violation of human rights in, I don't know, Yemen or in El Salvador, but you cannot talk about Venezuela or Nicaragua. Or Chile. In Chile, we had several human rights violations in the social unrest, and you don't have to have double standard, and that might cost you in the more. Let me put you an example. I started when I was a congressman to ask questions about Venezuela. Ask myself questions. I went to Venezuela in 2010 when Chavez was still alive, and then I started asking myself questions when I saw the repression of the protests. Eso dijo, por supuesto. Y con eso desató, como no podía esperarse de otra forma, la ira desde Caracas, en Venezuela, la misma Venezuela de la violación de los derechos humanos de los que acabamos de hablar. Veamos lo que dijo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es uno de los personajes más encumbrados de la más rancia izquierda latinoamericana. Que de ahí a que nos vamos a rendir, que vamos a capitular porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela, está equivocado. Gafo salga a hablar mal de Venezuela, teniendo tantos problemas en su país. Una deuda histórica gigantesca con las poblaciones mapuches, y él lo que hace es perseguirlos. Los declararon terroristas y no hacen nada. Un pueblo que solo reclama lo que les pertenece, o una guerra contra los estudiantes de educación media, que lo único que piden es el derecho a estudiar. No, pero él va para allá a hablar de Venezuela porque quiere quedar bien con los gringos. Bien ridículo es que queda. Muy ridículo queda. El ridículo queda él. Diosdado Cabello, como les dije antes, es uno de los personajes más oscuros de la izquierda latinoamericana. Es un personaje que además, por supuesto, oculta y solapa las violaciones de los derechos humanos de los que estamos hablando.
Vamos a otro capítulo del radar en Latinoamérica. Nicaragua ha sufrido una nueva escalada de represión por parte del régimen sandinista. El matrimonio Ortega-Murillo, como saben, esta fórmula que se ha reelegido y lleva 15 años en el poder, ya no solo persigue y encierra a sus opositores, sino que desde la semana pasada además ha comenzado a extorsionarlos mediante el secuestro y el encarcelamiento de sus familiares, así como lo oyen. La policía los ha ido a buscar a sus casas y en los casos en los que no los encontraron, quienes debían ser detenidos, pues fueron llevados sus familiares. Ese fue el caso, por ejemplo, de Javier Alberto Álvarez Zamora. La policía nicaragüense irrumpió en su casa, pero no lo encontró. Álvarez se había exiliado en Costa Rica recientemente, así es que se llevaron a su esposa y a su hija. Ambas fueron llevados a la temible cárcel del Chipote, donde las violaciones de derechos humanos son la norma. Así es que todo esto pasa en un lugar donde la violencia, la falta de Estado de Derecho, la falta de respeto por la humanidad misma es cosa de todos los días. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que en un discurso ante la ONU, dijo que los sacerdotes que desearan refugiarse en Brasil podían hacerlo. Este Brasil, que este fin de semana tendrá elecciones, unas elecciones que, como les dije al comienzo del programa, definen buena parte del rumbo que corre Latinoamérica, porque es la 9ª economía del mundo, el país más poblado de la región. Veremos qué pasa. Nosotros vamos a continuar con más Contracorriente el día de hoy. Vamos ahora a There is no free lunch. Por supuesto, me da gusto saludar esta tarde como la semana pasada y como lo haremos en el futuro muchas otras veces y nos deja seguir conversando con ella a Majo Romano Boscarino. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Qué semana nos traemos, eh? ¿Qué semana? La semana pasada nos espantaste hablando de inflación y ahora una cosa que sigue espantando a los empresarios de toda la región son los impuestos. Estos impuestos que, como vimos siempre, parecen penalizar la riqueza y el emprendimiento, Majo. Así es, y en América Latina nos destacamos, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, por tener presiones impositivas importantes. A ver, quiero decirte, y asociándolo a la charla anterior, la inflación también es un impuesto, o sea, podemos considerarlo como parte del combo, lamentablemente, y en este sentido siempre se utiliza para hacer una comparación un indicador, recaudación sobre Producto Bruto, ese es el indicador. Si miramos desde esa perspectiva comparada, los países que mayor carga tributaria tienen en la región son Brasil, Uruguay, Argentina, bueno, por supuesto Cuba también liderando a la cabeza siempre sostenidamente en el tiempo, ¿no? Y acá hay informes internacionales, como por ejemplo el de OCDE del año 2019, que demuestra estas cifras que te estoy mencionando. Tengo algo para mostrarte. A ver, venga, a ver si Sergio nos ayuda poniendo en pantalla precisamente la gráfica que muestra cuál es el porcentaje de presión impositiva que sufrimos en Latinoamérica. Nada menor, nada menor. Ahí está. Hay algunos que utilizan estos indicadores para decir que, bueno, estas presiones impositivas también existen en países desarrollados, entonces estamos bárbaros. Pero en realidad acá tenemos que mirar qué pasa con esos recursos, a dónde van, cómo se utilizan, y eso tiene que ver con el gasto público, ¿no? En América Latina tenemos gastos públicos que no se traducen necesariamente en servicios, por ejemplo, de educación, de salud. Digo, si no contemplamos esto, cometemos un error grave de compararnos con lo que pasa en los países desarrollados. Y además tenemos sistemas mucho más complejos, ¿no? Diferentes entre distintos países, pero mucho más complejos, lo que genera una burocracia que no simplifica la labor ni de los ciudadanos ni de mucho menos los empresarios y los emprendedores. Y por otro lado, la carga impositiva grande lo que termina generando también es evasión, que ese es otro punto que hay que considerar, porque después lo que termina pasando es que estas enormes cargas impositivas caen sobre cada vez menos gente y se hace insostenible. Y por ende la recaudación termina cayendo. Y eso es lo que muchos gobiernos no entienden, que cuando se llega a un determinado nivel, lo que conviene para aumentar la recaudación es bajar los impuestos y no seguir subiéndolos.
Lo que es un atentado contra todo el populismo latinoamericano, querida Majo. Totalmente. Y además algo importante, los impuestos son una fuente de financiamiento y lo estamos viendo en América Latina con un riesgo enorme a que este gasto que es desmedido, que excede los recursos tributarios, se termina financiando con endeudamiento, récord en América Latina, también como producto de lo que venimos atravesando con la pandemia, y por supuesto con emisión, que se traduce, como hemos visto en Argentina y en Venezuela, en inflaciones sostenidas y complejas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, 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 realmente, realmente tremendo. Déjame poner una vez más ese gráfico que quiero compartir con la gente y contigo, porque mira, mira, Cuba, de lo que no hay cifras de nada, cifras oficiales de nada, ¿acaso puede ser medido que hay un 42% de presión fiscal sobre los ingresos para las personas que intentan emprender? Pero ahí se la lleva el resto de Latinoamérica. Brasil lleva el 33%, Uruguay el 29%, Argentina el 28%, Bolivia el 24%. Estoy haciendo un recorrido rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está México con el 16.5%, bastante menos de lo que se siente en carne propia, te diré. Sí, a ver, también hay que considerar qué es lo que pasó en los últimos 30 años, ¿no? En qué tipo de impuestos fueron los que crecieron en el total, aunque la presión haya sido baja. Y ahí lo que vemos es un incremento importante en algo que vos mencionabas, ¿no? Que tenía que ver con el impuesto a las ganancias, con impuestos más progresivos. Y en ese sentido, tener en cuenta los riesgos que esto puede atraer si uno castiga a las ganancias, a los que generan y promueven el crecimiento, la iniciativa privada y, por supuesto, la generación de empleo, ¿no? Así es, así es. Majo Boscarino, economista, como siempre, un placer conversar contigo esta tarde. Gracias a ustedes. Saludos. Yo quiero saludar un poco a las personas que nos están viendo esta tarde en la transmisión de YouTube. Gracias, Roberto Godoy. Muchas gracias por lo que dicen. Gracias, Joana. Gracias, José Guillermo. Gracias, Mark de Valle. Muchas gracias. Muchas gracias por estar allí acompañándonos esta tarde y por compartir este contenido con todos nosotros. Quiero presentarles el día de hoy una nueva sección. Vamos a la cortinilla de cara a cara. Cara a cara es un segmento que lleva adelante en el que ustedes verán cada semana a Carlos Díaz Rosillo, que es el director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Tiene conversaciones interesantísimas con personas de muy alto nivel. En la conversación de esta noche, un mano a mano, un cara a cara, nada más y nada menos con Mario Abdo Benítez, el presidente en funciones del Paraguay. Veamos. Presidente, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros en este programa de colaboración entre el Centro Adam Smith y Liberty Plus, Contracorrientes. Bienvenido. Agradecido, apreciado Carlos, y también al Centro Adam Smith por esta invitación y la oportunidad de hablar con ustedes y a través de ustedes con tantos americanos, latinos y todo lo que significa la cultura de esta nación que forma parte de la historia de todo el continente y hasta de todo el mundo. Presidente, comencemos entonces por los Estados Unidos. Muchos dicen que los Estados Unidos está ausente de la región, que hay un vacío muy importante que lo están llenando los chinos. Paraguay es uno de los pocos países que tiene relación con Taiwán, lo cual es muy apreciado. Pero los Estados Unidos no tienen liderazgo, dicen muchos, que debería de tener. ¿Qué opina usted? Que estoy de acuerdo con estas manifestaciones, y desde que soy presidente de la República hemos construido una relación con el gobierno americano e intentamos nosotros generar esa conciencia sobre la importancia de fortalecer la presencia de un país tan importante y tan relevante en el mundo, en la región. Teniendo en cuenta que estamos en el mismo hemisferio, que tenemos intereses comunes, que tenemos la posibilidad de avanzar hacia un proceso de integración con la complementariedad, de que tenemos lo que el resto del mundo va a requerir en el futuro,
Estados Unidos tiene una fortaleza en términos de tecnología, su economía, su poder de consumo, su gran liderazgo a nivel internacional, a nivel mundial. Latinoamérica tiene muchas otras riquezas, somos grandes productores de alimentos, lo que nos corresponde a nosotros, que estamos en el sur de América Latina. Usted conoce el proceso de integración de Mercosur, somos grandes productores de alimentos, tenemos energía renovable, tenemos agua, tenemos capital humano. Entonces creo que construir una estrategia donde el hemisferio pueda interactuar de manera más coordinada y armónica, estrechar vínculos más estrechos para tener una estrategia común para el resto del mundo es una necesidad. Y se dio ese diálogo en la última cumbre en Los Ángeles. Se habló de la importancia de fortalecer una estrategia común para el hemisferio. Y eso veo como un paso importante y ojalá que eso acorte esta brecha, porque nosotros queremos que Estados Unidos tenga mayor presencia en la región. Por mucho tiempo ha abandonado la región y obviamente otras potencias han ingresado fuertemente a generar, a tener presencia y generar influencia a través de su penetración en la región. Pero se ha hablado mucho de la importancia de esa necesidad de que los Estados Unidos le preste más atención a Latinoamérica, pero no sucede. ¿Qué tiene que hacer los Estados Unidos en particular para poder tener una presencia importante en la región, más importante aún de la que tiene? Y yo creo que este es un paso interesante el que se dio. Tengo que decir que por lo menos yo siento como jefe de Estado, quien un poco es quienes recibimos los cambios en la política exterior americana. En mi país, por ejemplo, se siente una mirada más comprometida hoy del gobierno americano en la región. Desde Paraguay también en el Mercosur, ¿verdad? Sobre la importancia que tenemos, como bien mencioné anteriormente, en los diálogos de construir una estrategia común. Ustedes saben que el Mercosur es un gran productor de alimentos. El Mercosur tiene 250 millones de habitantes y produce alimentos para 1.500 millones de habitantes. Eso es un activo que tiene no solamente el Mercosur, sino que tiene el hemisferio. Y ahí es donde, si nosotros podemos de alguna manera construir una estrategia común, podemos buscar la presencia americana para que ayude al fortalecimiento y al desarrollo de la región, a fortalecer nuestras democracias, a que las democracias las podamos llenar de contenido y de realizaciones, para que la gente no pierda la fe en la democracia, que entienda la importancia de la libertad. Y bueno, un aliado como Estados Unidos puede generar un alto impacto que también va a influir en toda esta crisis migratoria que vivimos, porque mucha de la crisis migratoria que vive el mundo y que afecta a un país como Estados Unidos es también a consecuencia del fracaso de las democracias, ¿verdad? Entonces, es como que hoy estamos más conscientes de la necesidad de que el mundo está más globalizado, hay mayor proceso de integración y eso creo que obliga a un líder mundial como Estados Unidos a mirar a sus aliados estratégicos y a reconstruir alianzas estratégicas con la región y principalmente con la región y con Latinoamérica. Presidente, anteriormente le mencioné China. Hay pocos países en América Latina, pocos países en el mundo que reconocen al gobierno de Taiwán como el gobierno legítimo de China. ¿Por qué? Nosotros tenemos una tradición. Ustedes saben que la relación entre Paraguay y Taiwán viene desde alrededor de 60 años atrás, cuando en aquel tiempo China era China comunista, claramente. Y Taiwán inició un proceso de apertura democrática. Y Paraguay siempre ha tenido una política exterior basada en principios y no solamente en intereses. Yo creo que esa es la esencia de los valores que tiene que tener una sociedad. Nosotros apostamos a valores democráticos y libertarios y no a proyectos autocráticos. Y esa fue la esencia y la naturaleza por la cual el Paraguay construye una alianza estratégica defendiendo principios y valores
democráticos. De ahí viene, por eso digo, porque si uno piensa en intereses, tenemos que ser honestos. ¿El mayor socio comercial de Brasil quién es? China. China. ¿De Argentina? China. ¿De Uruguay? China. ¿De Chile? China. ¿De Colombia? China. De casi toda Latinoamérica. De casi toda Latinoamérica. Entonces, no podemos negar que si nosotros hubiésemos construido un proceso de relaciones diplomáticas o de políticas exterior basada en intereses, tal vez China hubiese sido el camino, ¿verdad? Pero nosotros, Paraguay, construye política de relaciones exteriores basada en principios y en valores. Y bueno, y nosotros compartimos los valores democráticos de Taiwán. Taiwán fue fundador de Naciones Unidas. Sí. Y bueno, y el mundo después de alguna manera le dio la espalda a Taiwán y somos pocos los que hoy quedamos defendiendo esa esencia y esa naturaleza de construir política exterior. Siempre los intereses son importantes, pero para nosotros por encima de los intereses están los principios democráticos que al fin y al cabo son los que hacen que una sociedad tenga valores. Bueno, y prueba de eso no solamente las relaciones de Paraguay con Taiwán, sino también la crítica tan contundente que usted ha tenido en contra de la dictadura en Venezuela. Muchos líderes latinoamericanos o están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela o ven para el otro lado. Usted ha sido muy contundente y ha criticado fuertemente al dictador de Venezuela con toda razón. Y he exigido que levantemos la voz y que tengamos una voz común. ¿Y por qué no Porque sucede? de nada sirve tener muchas veces posturas en debates de organismos multilaterales, de hablar de la defensa de los derechos humanos y de no ser contundentes cuando el sistema republicano, las democracias, donde se destruyen la institucionalidad. Paraguay forma parte del Grupo de Lima. El Grupo de Lima sacó una resolución ante el último proceso electoral en Venezuela, donde el Grupo de Lima, como grupo, calificó de ilegítimo el proceso electoral de Venezuela. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si uno califica de ilegítimo un proceso electoral, la consecuencia del proceso electoral es la elección de un mandatario. Y si el proceso fue ilegítimo, claro, ¿el mandatario qué es? Ilegítimo. En el mismo momento que el señor Maduro estaba haciendo su discurso inaugural, consecuencia de un proceso que nosotros consideramos un proceso ilegítimo, en ese mismo instante, mientras que él hablaba, nosotros desde Paraguay, desde el Palacio de López, salíamos a hacer una conferencia de prensa anunciando que rompíamos relaciones con el régimen de Maduro de manera inmediata, siendo absolutamente coherentes con la firma que estampamos en ese documento donde calificaba de un proceso electoral ilegítimo. Entonces, uno tiene que ser coherente para poder tener autoridad, y es lo que viene haciendo Paraguay, levantando su voz en defensa de la democracia venezolana. ¿Y por qué cree hay tan pocos líderes en la América Latina que están haciendo eso? No, permítame no jugar a mis pares, Carlos. A ver si me devuelven el... ahora sí, ya. Me tenían amordazado. Hay más cosas que quiero contarles. Esta semana ha sido una semana muy movida. Anduvimos para el lanzamiento de la segunda temporada en Miami. Ustedes nos vieron, estuvimos allí. Pero en esos días pasaron muchas más cosas. Quiero mostrarles algunas imágenes de lo que estuvo pasando la semana pasada mientras estábamos por ahí en la Florida International University. Déjenme mostrarles algunas de las imágenes. Ahí está. Bueno, les cuento qué está pasando. Eso es la explanada de FIU. Pueden ver allí, al centro está Carlos Díaz Rosillo, acompaña a su izquierda está el de corbata verde, está Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay y la primera dama. A la derecha está Frank Zimmerman, el director de Liberty Plus, y ahí estoy yo de metiche, como no podía ser
de otra manera. Está también, déjenme mostrarle, esto es una visita que hizo el presidente Mario Abdo Benítez al Adam Smith Center for Economic Freedom, y allí dio una charla para estudiantes y tuvo una conversación con Carlos Díaz Rosillo, además de la entrevista que acabamos de ver, una cosa súper interesante. En ese mismo contexto, por esos días, hubo más actividades también. Déjenme mostrarle, esto es una cena que hubo de fundraising en el Museo de la Diáspora Cubana. Vemos de derecha a izquierda a Miguel Cosío de América TV, a Carlos Díaz Rosillo, allí está, al centro. A su lado está Carlos Basallo de América TV, y con la camisa azul celeste está el fiscal Dexter Leitner, que estuvo aquella noche también allí. Creo que esta es la otra imagen que quiero mostrarles. Ahí está al centro Carlos Díaz Rosillo, flanqueado por los presidentes Mario Abdo Benítez e Iván Duque, el presidente en funciones de Paraguay, e Iván Duque, el expresidente de Colombia. Dejó la presidencia hace muy poquito, 6 semanas, si no estoy equivocado. Todo eso pasó esta semana en FIU, cosa que nos da mucho gusto compartir con ustedes. Nos da mucho gusto compartir con ustedes. Quiero contarles que además ya tenemos listos, estamos casi listos para arrancar con este segmento que siempre compartimos con ustedes. Quiero hablar con ustedes del panorama en Brasil. Vamos a las entrevistas Contracorriente. Me acompañan 2 personas esta tarde que quiero presentarles con mucho gusto. Está Cayo Mañanelli. ¿Cómo estás, Cayo? Buenas tardes. Te veo ya conectado y a punto de entrar al aire. Cayo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenísimas tardes. Buenas noches para ti, ¿verdad? Ya. Acá ya estamos como a las 9 de la noche, de hecho, 9:30 de la noche. Así es. Te quería agradecer mucho, Gabriel, por la invitación a participar acá y poder hablar con ustedes. El agradecido soy yo. Déjame incorporar a alguien más a esta conversación. Está Fernando Cerimedo. Fernando, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por tomar esta conversación. Fernando es especialista en marketing político digital. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, ¿cómo están, Gabriel? Gracias por la invitación también. Un saludo a todos. Quiero compartir con ustedes esta conversación y quiero empezar a plantear el panorama. Brasil decide este fin de semana su destino político. Un destino político que puede implicar un vuelco o una continuidad en sus políticas. Puede, si acaso Jair Bolsonaro consigue la reelección, continuar el gobierno y el proyecto político que ha tenido el país hasta ahora, o podría regresar Inácio Lula da Silva, quien ya fue presidente del país y quien estuvo 19 meses preso por una causa de corrupción. ¿Cuáles son las expectativas? Hasta el momento todo dice que a pesar de las ventajas, algo así, dependiendo de la encuesta, entre 11 y 15 puntos de ventaja que lleva... ¿Cómo, perdón? Lo te había congelado recién. A pesar de las ventajas que tiene Inácio Lula da Silva, que dependiendo de la encuesta, entre 11 y 15 puntos, podría no alcanzarle para llevarse la presidencia en la primera vuelta electoral e ir a un balotaje. ¿Cuál es el escenario que esperamos? Honestamente, no he visto ninguna encuesta independiente, ni ninguna encuesta que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde le dé tanta diferencia a Lula. Si bien es cierto, tiene una leve ventaja, la realidad es que no existen los 15 puntos de ventaja. O sea, sería una locura pensar en eso hoy. Se ha reducido bastante esta última semana, ¿es correcto? He visto que hay una reducción de 5 puntos esta semana. Sí, pero las encuestas, si no hay ninguna encuesta independiente que muestre esa ventaja. Obviamente, las encuestas, y depende mucho en la zona que la hagas de Brasil también. Brasil pensemos que es un continente completo, o sea, entonces si la encuesta está un poco sesgada, no sé, se hace muy al norte, y bueno, es muy posible que sí, que tengamos esa diferencia. Ahora, si
sur. Si hace, y de verdad se hace en norte, de hecho va a tener una diferencia en favor de Bolsonaro. Claro, entonces, en ese sentido no lo veo tan fácil. Si Lula no logra ganar en primera vuelta, que lo dudo, creo que se le va a hacer muchísimo más difícil ganar en segunda vuelta a Lula que a Jair. La realidad es que hay mucho... yo estuve hace muy poquito en Brasil, hace muy pocos días, y se nota un poco de voto vergüenza, ¿no? Hay mucha gente que no quiere decir que vota a Jair, y hay una sensación en la calle muy y cuando hablo de sensación en la calle no es simplemente hablar, sino en general en todo el contexto de lo que está pasando, donde hay cierta satisfacción con el gobierno de Bolsonaro, independientemente de las formas, ¿no? Esto también pasó en la primera campaña. En la primera campaña eran las formas lo que estaba mal y sin embargo pudo ganar. Ahora un poco también pasa lo mismo. Yo quiero que compartan conmigo, un poco, por favor, Cayo, Fernando, el termómetro, esta cosa callejera que dices, ¿no? ¿Qué es lo que después de un momento crítico como el que atravesó Ignacio Lula da Silva, insisto, 19 meses en la cárcel por una causa de corrupción, y no salió porque se desestimaran los cargos, sino porque se desestimó el procedimiento? Error procesal. Exactamente. Y aún así regresa, parece que recargado. Explíquenme, Cayo, quiero escucharte. No, primero hacer una acotación sobre lo que podría ser una encuesta independiente. De hecho, le tenemos los principales encuestadores de Brasil y métodos también muy distintos, enseñando una diferencia, como dijiste, Gabriel, de 10 a 15 puntos. Yo pienso lo mismo, que más que 10 es un poco, claro, un poco optimismo, pero al mismo tiempo estamos hablando de encuestas independientes, de hecho, en el sentido de que son encuestadoras con bastante renombre y con bastante calidad técnica, hablando técnicamente de encuestas, y como encuestador, yo no podría condenar a mis colegas por los números que recolen. De hecho, como les dice, hay recolecciones de datos de maneras distintas y que Claro. llegan en los mismos resultados, quiero decir, tanto telefónica cuanto presencial. Estamos hablando de métodos bien hechos de investigación social. O sea, no podemos llegar acá y decir ya, descreer como si la Tierra fuera plana, de los métodos de investigación ya bien establecidos en este país, y no solo en este país, pero también con evaluaciones internacionales bastante importantes como ISOMAR, en el caso de IPEC, que es de los exdirectores de lo que fue uno de los más importantes centros de investigación, que era el IBOPE. Bueno, sobre el tema de Lula y lo que es este sentimiento de revigoración, de hecho, Lula es un personaje político, él no tiene otro destino. Pienso que se quedó muy claro cuando le encarcelaron que este es su destino es político, ¿no? De verdad que cuando el PT planteó su campaña en 2018, ya estaba muy claro que se iba a la cárcel. Entonces, fue una apuesta que él ha hecho asumiendo lo que es su destino, que es un destino de una persona pública, no tiene más que hacer de su vida, en verdad, que no sea esto. Lo que de hecho no es una cosa tan positiva, porque al final de cuentas es lo que falta y lo que está faltando, no solo en Brasil, pero en otros lados, es el surgimiento de nuevos liderazgos, de liderazgos renovados, de liderazgos que no importa si sea de derecha, de izquierda, de centro, liberal, conservador, pero que sean liderazgos que puedan traer un poco el frescor a la política. Y de hecho no hay, no se presentan de manera tan impactante, o por lo menos no aún de manera viable, liderazgos más jóvenes o más actuales a nuestros tiempos. Fernando. Sí, coincido con lo que dice Cayo. Una cosa, Cayo, no estaba cuestionando las metodologías, sino por lo menos... No, sí, pelense. A mí no me molesta si se pelean. De las que yo por lo menos tengo acceso, no son los mismos resultados. Y coincido con vos de que puede ser la cuestión metodológica, y por eso no menciono que hay un sesgo ideológico en la encuesta, sino de que son distintas. No podemos descartar los sesgos ideológicos de las encuestas, también las hay. Sí, pero también es cierto de que las empresas que lo están haciendo, aunque dé 10 puntos, 15 puntos, no son empresas ideológicas, o sea, son empresas serias.
Pero bueno, hay que ver realmente cómo es la recolección de la medición. Yo creo que una encuesta presencial hoy en Brasil no va a arrojar el mismo resultado que una encuesta digital donde la persona no da la cara. Entonces, eso es lo que hace un poco y esto que yo planteaba, ¿no? Nosotros también hacemos encuestas y nunca me metería. Es que esto está pasando, Fernando. De hecho, como Claro. te dice, hay métodos distintos que están llevando al mismo resultado. Es que no hay como cuestionar los datos de estas encuestas hoy. Digo, de verdad, Ahora bien, de hecho, yo quisiera hay separarlos un encuestas minuto que de llegan las a encuestas, 15 muchachos. Quisiera y hay separarlos un las que minuto. llegan a 10. Solo para puntuar, Gabriel. A las que llegan a 15, a las que llegan a 10. Y está bien, creo que hay de pensar en algo por medio por ahí. Sobre la perspectiva entre ganar en primera vuelta y ganar en segunda vuelta, de hecho, el favorito hoy es el Lula. Y ahí estamos no solo hablando de encuesta, pero estamos hablando de todo un cuadro sociológico, incluso de posicionamiento. Y no estamos hablando de intención de voto. Está bien, lo que Tenemos pasa un es que si rechazo muy llegamos a grande de una segunda Bolsonaro. vuelta, llegará la hora de repartirse los votos, que son menores, es cierto, está tan atomizado el panorama de los candidatos que hay al menos 4 candidatos que no registran ni un voto, ni un punto porcentual en la preferencia de votos. Pero sí es cierto que hay un 13% del electorado que todavía hoy se declara indeciso. Sí, creo que está por ahí 10% a Tú estás 15% también. dispuesto a echarme abajo mis números hoy, Cayo. No, es que de hecho, como lo que está pasando en Brasil es algo muy subgéneres. Quiero decir, no es normal pasar esto en Brasil, Gabriel. Te explico. A los argentinos tenemos un bipartidismo, digamos, clásico, una polarización clásica, peronistas, no peronistas. A los mexicanos hay una polarización clásica, PAN-PRI. A los colombianos hay una polarización clásica, conservadores, liberales. A los paraguayos hay una polarización clásica, colorados, liberales. En Brasil no hay esta polarización. Entonces, hablando con Maxi Aguiar justo estábamos hablando ayer, que el momento, la forma como se configuran las prácticas brasileñas es muy parecido con cómo se configuran las prácticas en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, no existen grandes marcas políticas que no sean caudillistas, que no sean personales, ¿no? Claro, la política es personalizada en todo el mundo, ¿no? Pero en otros lados hay una nuance, como les digo, en Angola, por ejemplo. En Angola había una marca muy importante del partido, del MPLA, por ejemplo. En Mozambique hay una marca muy importante de Frelimo, del MDM. Entonces, estas marcas en cuanto autónomas, en términos de branding, de hecho existen afuera del país, de Brasil. Pero en Brasil no existe esto. Entonces, bueno, el panorama pinta complicado, entonces. Una última reflexión de ambos, por favor, Fernando. No, yo creo que, como te digo, no veo... ¿Tu pronóstico, te avientas un pronóstico o no? Sí, yo creo que Jair va a ganar en segunda vuelta. No veo... ¿Ah, sí? Sí, no veo... Ese es un pronóstico arriesgado, ¿eh? No es una cuestión emocional, más allá de la afinidad y amistad que tengo con ellos, es una cuestión nos pasó lo mismo en la campaña del 2016, en la campaña anterior, perdón, que no había chances. 2018, los números no daban, y sin embargo, bueno, vimos lo que pasó. Acá en Chile, yo ahora estoy en Chile, no estoy en Buenos Aires. Con el plebiscito teníamos otros números, nosotros por otro lado en plena campaña sabíamos que podía ser más amplio, y la calle te decía de que no, que ganaba la prueba, y de repente fue apabullante el triunfo. Creo que en Brasil pasa un poco lo mismo, hay cierto gusto positivo con el gobierno de Bolsonaro, y creo que la gente, si todo se da en normalidad, y cuando hablo de eso hablo de que no haya ni violencia ni fraude en las elecciones, creo que Jair va a tener otro nuevo gobierno, y sería en parte un poco raro que Brasil elija, viendo cómo es Argentina, o lo que tenemos acá en Argentina, a un presidente condenado. O sea, sería un retroceso muy grande para un país tan importante y tan yo no subestimaría tanto a los brasileros a la hora de votar. Me parece que... Cayo, ¿tu pronóstico antes de despedirlos?
No, antes de pronóstico, yo no hago futurología, así que prefiero no decir lo que existe. Yo veo posibilidades, de hecho, pero antes de nada, al revés de darles un pronóstico, yo les invito a participar del Worldwide Election para asistir, de hecho, a quién va a ganar las elecciones, por lo menos en primera vuelta. Es esta semana, ¿verdad? 30 de septiembre, ahora viernes, sábado día 1 y domingo día 2, vamos a tener la jornada llamada Brasil Election Tour de la iniciativa que llamamos de Worldwide Election. Acá estamos recibiendo gente como ministros, gente con rango de ministro de Colombia, diputados argentinos, diputados haitianos, consultores peruanos, consultores argentinos, paraguayos, prensa argentina, prensa paraguaya. Estamos recibiendo mucha gente para conocer a fondo lo que es las elecciones en Brasil. Vamos a tener viernes una visitación técnica a la justicia electoral, un búnker, vamos a conocer el búnker del vice de Lula. Sábado tenemos toda el día de jornada, entonces hablamos de encuestas, hablamos de debates, hablamos de perfil electoral, hablamos de las campañas, vamos a tener gente que está haciendo campaña en Brasil, hablando sobre la campaña de Brasil, ¿no? Y en domingo vamos a tener una visitación a los locales de votación y al final un coquetel para asistir la apuración de los votos. Así que les invito a participar del World Election antes de dar mi opinión aquí. No se arriesga, no se anima, ¿eh? No se anima. Está bien, no, está bien. veo posibilidades, de hecho, pero veo posibilidades. Digo, existe un favoritismo que está ahí basado en lo que es la postura, lo que son datos que van más allá de las intenciones de voto, como datos de rechazo y entre otras cosas. Pero quiero mucho invitarlos a venir a conocer Brasil, de hecho. Así será. Cayo, Fernando, gracias por la conversación. Ok, por la invitación. A ustedes, gracias por la oportunidad. Continuamos hablando de Brasil, definitivamente continuamos hablando de Brasil, porque como les dije, lo que se está decidiendo no es nada menor. Al tratarse de un país de poco más de 200 millones de habitantes, al tratarse de un país que es la 9ª economía del mundo, el movimiento político que sucede allí, un movimiento político tan radical como el que puede suceder, implica también un movimiento económico. Quiero presentarles a 2 personas más con las que quiero conversar esta tarde. Son Fabián Calle y Patricio de la Barra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les doy la bienvenida juntitos a los dos para continuar hablando de este Brasil que nos tiene en jaque a todos este fin de semana. Y pedirles antes que nada, así fuerte y claro, su pronóstico para las elecciones de este fin de semana y luego analizamos ideas. Hola, muy buenas noches. Es un gusto de conversar con ustedes. Estaba siguiendo atentamente la conversación que tenías con los 2 convidados anteriores, Cayo, y no recuerdo el nombre del otro convidado, que es argentino, pero que estaba en estos momentos en Santiago, me parece, en Chile. Sí. Sí, hoy estuvimos haciendo unas encuestas o un levantamiento, por lo menos ahí en la Avenida Paulista, que es el palco de las celebraciones de las elecciones presidenciales, las últimas. Incluso ahí fue donde Luis Ignacio Lula da Silva se presentó por primera vez ante un público enorme, un día 1, me parece que fue en 1 de enero, cuando él asumió la presidencia por primera vez. Y bueno, ha cambiado mucho Brasil, ha cambiado mucho la política y ha cambiado mucho también la Avenida Paulista. Ya no es la misma de años anteriores. Patricio, estás yéndote por la tangente y te resistes a darme tu pronóstico. No, yo tengo un pronóstico bastante claro y es el que recojo de las calles, lo que te iba a decir justamente, donde se ve que hay mucha gente, las manifestaciones, por ejemplo, el día 7 de septiembre fue multitudinaria tanto en Brasilia, Río, São Paulo y otras ciudades, en torno a Jair Bolsonaro. Ahora, existe en Brasil el voto vergüenza, es decir, el voto de la gente que no se atreve a decirte que va a votar, por ejemplo, por un ex condenado que estuvo en prisión y condenado en 3 instancias y no se atreven a decirte. Como también hay unos que rechazan a Jair Bolsonaro por su postura, no por el contenido, porque el contenido realmente no hay nada contra eso, pero sí está ese voto que la gente no lo quiere reconocer y hoy día lo veíamos, conversado con muchas personas intentando entrevistarlos. Claro, lógicamente no le pedíamos que se pronunciase por un otro candidato, pero yo creo que Jair Bolsonaro no pierde esa elección desde que sea un pleito honesto, que no haya fraude y que
el Tribunal Regional Electoral que está compuesto por las mismas personas que sacaron a Lula da Silva para colocarlo para enfrentar a Jair Bolsonaro, actúen correctamente. Yo creo que si eso ocurre, Jair Bolsonaro tendrá un segundo mandato. Fabián, quiero escucharte. Bueno, primero saludos a todos. Creo que vamos a tener un escenario posiblemente muy parecido a 2018. Creo que en lo profundo las capas tectónicas no cambiaron tanto como se cree, digamos, ¿no? A nivel de encuestas, cualquiera que siga las encuestas de América Latina o del mundo sabrá que no están teniendo gran nivel de precisión. Por eso Cameron llamó a un plebiscito para no salir de la Unión Europea y salió. Por eso Hillary Clinton era el caballo de comisario que iba a destrozar a Trump y perdió. Por eso Macri iba a perder en el 2015 e iba a ganar en el 2019. Por lo tanto, por eso creo que hay que tener cuidado. Hay empresas muy prestigiosas que dan 10, 12 puntos de diferencia y otras que están dando 5, 6. Hoy salió Paraná Pesquisas con una diferencia de 5 puntos. Creo que vamos... Fabián, ahí hay un escenario Fabián, que es el de los indecisos, lo comentaba recién con las personas con las que conversaba hace unos minutos. Hay ahí entre un 10 y un 13% que es claramente suficiente para definir una elección y difícilmente un porcentaje tan grande se vuelque a los candidatos menores. Algunos de ellos, como dije antes, ni siquiera tienen el 1% de la intención de voto. ¿Eso puede definir la elección? A ver, yo creo que hay altísimas posibilidades de una segunda vuelta, quizá por margen reducido, sí, pero es un mes más de la economía brasilera avanzando. Cada día que pasa, el bolsillo se va a sentir un poco mejor. La inflación, hoy de hecho Brasil va a anunciar, mañana creo que va a anunciar el segundo mes con desflación. Exacto. Creo que es un hecho inédito en el mundo, digamos, ¿no? Argentina 100% de inflación, Estados Unidos 8%, Gran Bretaña 18%. No se llevan muy bien, que digamos igual. Por eso. Creo que esos 30 días de buenas noticias económicas, creo que pueden ser malos para la campaña del PT. A ver, hagamos un poco de futurología. Ayúdenme a explicarle a las personas que nos miran desde otras partes del mundo, quizás menos conectadas con la información cotidiana del Cono Sur, ¿cuáles son los escenarios que se esperan tanto si continúa Jair Bolsonaro en la presidencia como si la pierde y regresa Luis Ignacio Lula da Silva? Fabián, ahí yo te diría que, perdón, no sé si te corto, Fabián, si quieres responder primero. No, yo veo dos escenarios bastante claros y en eso incluso en parte concuerdo con respecto a lo que están diciendo las encuestas con Fabián. Primero, un escenario con la continuidad de Jair Bolsonaro. Brasil va a continuar creciendo, va a continuar invirtiendo alto, van a haber nuevas inversiones en el país, va a haber un proceso de privatización de algunas empresas bastante significativas, como la que está haciendo ahora. Se van a implementar este proceso de reformas que en los gobiernos de Lula no se hicieron, reforma tributaria, se va a implementar tal vez una mejora en la reforma a la previsión social. El país va a continuar creciendo porque el proyecto y el programa que tiene Paulo Guedes es bastante importante para el desarrollo del país, es decir, continuar de la misma forma como está hasta ahora. Incluso ya se prevé que hay un crecimiento de Brasil que no se veía tampoco, que los organismos internacionales no lo indicaban. El propio... Te perdimos un poquito, no sé si soy yo o todos te perdimos. ¿Tú, Fabián, lo escuchas? No, no lo escucho, está congelado. Se congeló. ¿Quieres avanzar? Por favor, Fabián, adelante. Yo creo que Brasil tiene algunos elementos permanentes que no lo van a cambiar ni Bolsonaro ni Lula. Brasil en realidad es un país parlamentario, el poder pasa por el Parlamento. Y Lula tuvo que negociar durante sus 8 años. El PT no pudo impedir el impeachment que destituyó a Rousseff. Nadie movió un dedo para que Lula no fuese preso, digamos. O sea, Lula fue preso y condenado, que eso hay que aclararlo, no fue absuelto.
Sí, sí, sí. Lo que determinó la Corte Suprema es que las pruebas habían sido recolectadas en el distrito equivocado, ¿no? Sí, sí, lo decíamos hace unos instantes, es decir, el problema fue una cuestión de procedimiento, no Procedimiento. de... Exacto. Exacto. Entonces yo creo que el Parlamento tiene un peso decisivo. Las Fuerzas Armadas van a aceptar lo que diga la justicia electoral, siempre que la justicia electoral no haga ninguna locura. Las Fuerzas Armadas van a ser un factor de estabilidad. El empresariado brasilero, que es portentoso, muy dinámico, muy activo, puede avanzar con cualquiera de los dos. Brasil no está ligado a la personalidad de Bolsonaro o a la personalidad de Lula. Seguramente en las Fuerzas Armadas, el sector empresarial prefiere a Bolsonaro. El sector centrista de Brasil, los partidos, el Centrão, como se llama, parte sustancial, prefiere a Bolsonaro. Perdón, pero puede terminar en un gobierno de Lula sin problema. Ahí hay un asunto que me llamó la atención esta tarde leyendo noticias, acerca de un hecho que me pareció bastante inédito, y está bien que están enfrentados en una contienda presidencial, pero Ciro Gómez, el candidato de la izquierda, se refería a Lula da Silva como el presidiario también. Bueno, Ciro Gómez siempre, digamos, un personaje notable, siempre luchando ahí entre los 3 primeros puestos, nunca se le dio, pero tiene un porcentaje interesante de votos, es una centro izquierda no cooptada por el PT, y que pega duro. De hecho, Bolsonaro ha optado en los debates electorales en el que le fue bastante bien, por un tono bastante moderado, ahí con algunos golpes, pero bastante moderado. Un 7%, Ciro Gómez, que será muy bueno para negociar a la hora de la postelección. En escenarios de este tipo, 7% no es menor. Nada menor. Fabián, te agradezco la conversación. Gracias a ustedes. Ustedes quédense conmigo porque todavía tengo algo más que mostrarles. Volvemos a el asunto que tanto me divierte a mí, y es, relajemos un poquito, hablemos de noticias, sí, pero hablemos de cómo se muestran en las redes sociales. Esto es Enredados. Quiero presentarles a alguien esta tarde. Le voy a dar la bienvenida al simpático Elías Castilla. Elías, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gabriel. Un placer estar aquí hoy. Qué formal, señor. Su corbata roja, su loguito de FIU. Mire, usted una pinturita, como siempre. Muchas gracias. Y así es, FIU, de donde me conecto ahora mismo aquí en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida. Déjame preguntarte, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el mundo? No, eso lo sabemos. ¿Cómo lo han mostrado las redes sociales? Bueno, en el mundo de las redes sociales, esta semana ha habido mucho de qué hablar. Y empezamos en Sudamérica, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo el día lunes en la reapertura de la frontera colombo-venezolana, que marca un episodio nuevo para los dos países. Esto se da poco después de que el presidente Petro utilizara la plataforma de las Naciones Unidas para dar un discurso donde argumentó que la cocaína es mejor que el carbón y el petróleo. Dijo que es más veneno, ¿no? Preguntó, ¿qué es más venenoso? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? Bueno, te puedo decir que la cocaína lleva a 19,000 muertos por sobredosis directamente solo en los Estados Unidos. Pero vamos a ver lo que Petro... Fíjate esto que acabas de decir, es súper interesante, porque él dijo unas pocas muertes, palabra más, palabras menos, esto fue lo que dijo, ¿es correcto? Vamos a verlo, ¿quieres que veamos juntos el video de Petro? Veámoslo. ¿Es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Oye, 19,000 muertes, él dijo mínimas muertes, solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Y hago hincapié en esto, es por sobredosis, no es por la violencia asociada al tráfico ilegal.
Correcto, así es, por sobredosis. Ahora hay que ver en Latinoamérica y en el mundo cuántas, muchas más muertes causará e indirectamente. Las redes explotaron con eso. ¿Con qué más? Así es. Bueno, entonces seguimos con la otra cara del mundo, que sería el Medio Oriente. En Irán hubo una tendencia en redes donde vimos a mujeres cortándose el cabello, ya que hubo una joven iraní por nombre de Mahsa Amini que falleció, fue asesinada a manos de la guardia moral de aquel país dictatorial, teócrata, por no llevar su velo correctamente. Esto causó furor en las redes sociales y tengo videos de donde se ven las mujeres en redes que comenzaron esta tendencia que se ha expandido por todo el mundo, no solamente en el mundo árabe, donde se cortan el cabello como símbolo de solidaridad. Veamos. Incluso celebridades como Justin Bieber publicaron a través de sus redes sociales fotos de la muchacha, de la joven iraní que fue asesinada. Y las mujeres también han dado mucho de qué hablar en Europa, donde Italia por primera vez va a ver su primer ministro siendo una mujer. Giorgia Meloni del partido político Hermanos de Italia, ganó las recientes elecciones generales con 104.823 votos, su coalición de derecha. Aquí vemos a líderes políticos a través de Sudamérica, en este caso Javier Milei, comentando al respecto. A través de Instagram publicó una foto de la nueva primer ministra italiana. Vox en España comentó: enhorabuena a Giorgia Meloni y a nuestros aliados de Fratelli Italia por su contundente victoria en las elecciones de Italia por una Europa de naciones libres y soberanas. Avanti. Y en Colombia... ¿Es la primera vez que una mujer obtiene el cargo de primer ministro en Italia? Así es la primera vez una mujer de derecha en Italia que obtiene este cargo tan importante para la nación. Y en Colombia... Ahora, la afiliación, o sea, la inclinación política no nos sorprende en Italia. No. Bueno, sí nos sorprende. La inclinación política de Giorgia Meloni sí nos sorprende. Como ya sabemos, Europa ha sido la cuna del progresismo para muchos, y el hecho de que, como lo dijo Javier Milei, se vea este cambio de época, creo que es el comienzo de algo nuevo. María Fernanda Cabal de Colombia, el Centro Democrático, escribió por Twitter: ha ganado Giorgia Meloni en Italia y con ello ganan los italianos, la defensa de familia, de los principios y valores, el rechazo a la Agenda 2030, al progresismo que solamente trae retroceso, ganó el sentido común y ganó la verdad. ¡Viva Italia! Y tengo el video de Giorgia Meloni hablando en español y dando un discurso que refleja un poco más de su ideología política. A ver, ¿qué tenemos por ahí? La familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización. Madre mía. Muy interesante esta... Muy fuerte. A ver, eso es lo que votó Italia, ¿eh? ¿Señor? Eso es lo que votó Italia. Eso es lo que votó Italia. Entonces vamos a ver si esto es solo el momento de Italia o es el momento de Europa, y vamos a ver más así por alrededor del continente. Bueno, tienen pegaditos a España y no parecen en nada la misma tendencia. ¿Qué más tenemos, Elías? Y por último tenemos a Ron DeSantis. Muchos lo quieren, otros no tanto, pero Ron DeSantis se ha postulado como una de las nuevas caras del Partido Republicano en Estados Unidos. Aquí lo vemos a través de su cuenta de Instagram. Y es que Estados Unidos solo se encuentra alrededor de 40 días de las elecciones de medio término en las cuales se van a ir los votantes americanos a decidir el futuro del Congreso de su país. El gobernador Ron DeSantis ha dado mucho que hablar porque, como ya sabemos, recientemente trajo un tema a la plataforma nacional, que es la inmigración,
cuando detuvo a migrantes venezolanos y uno que otro colombiano y los envió a Martha's Vineyard. Definitivamente ha sido un hombre que ha movido mucho la política americana, especialmente a pocas horas, a pocos días de las nuevas elecciones. Entonces yo creo que si vamos a terminar, hay que hacer la pregunta, hay que hacer dos preguntas claves de lo que está pasando en redes. En términos de Colombia, ¿será que la reapertura entre la frontera colombo-venezolana podría facilitar el tráfico y la comercialización de una cocaína legal en el futuro? Eso habría que verse. Pregunta 2. Pregunta 2. También en términos de Colombia, la reapertura de Colombia de la frontera se dio durante unas protestas que hubo en contra del presidente Gustavo Petro, en las que participaron más de 60,000 colombianos. El foco de las protestas fue la ciudad de Medellín, Veamos. donde participaron más de 38,000. Veamos, sí. No, hombre, está recién llegado y ya me le andan gritando fuera Petro en las calles. Elías Castilla, gracias por comunicarte con nosotros el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Gabriel. A todos ustedes que están ahí conectados todavía, los estoy viendo, ahí están en la argüenda en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Oiga, Wenceslao, no le agradecí a Wenceslao Cruz. Wenceslao fue el realizador de la entrevista con el presidente del Paraguay. Gracias por tu trabajo. Está ahí Mayra Galeano, espectacular, Cayo Mayanelli y el Brasil Election Tour. Dice alguien desde Brasil, hola a todos, brasileño acá. La llano. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo martes a las 7 de la tarde en México, 8 de la tarde en la hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche en Argentina y Brasil. Soy Gabriel Bauducco. A nombre de la Fundación Liberty Plus y de el Adam Smith Center for Economic Freedom, les doy las gracias y los conmino a que me acompañen la semana que viene.